Funcionar, a lo mejor lo sacás por $2, pero recibís $7.50, es decir, una estafa descomunal, a la cual se unen los Midland y los Lewis, que son los de las distribuidoras de energía, etc. Y acá nos quieren decir que hay una gran crisis, que no podemos gastar más de lo que tenemos. Lo que pasa es que lo que ha habido acá es un saqueo descomunal, porque mientras la población argentina en su gran mayoría entra en crisis, tenés los bancos y los fondos de pensión, de inversión, el JP Morgan y los otros bancos seguramente vinculados hicieron ganancias descomunales. El caso de las petroleras, están haciendo ganancias. ¿Por qué? Porque tienen costos en pesos y reciben precios en dólares. Las distribuidoras, etcétera, etcétera. El caso de las mineras, no solamente que se le sacaron los impuestos, sino que en el caso de Minera La Lumbrera, por ejemplo, 2 geólogos de la Universidad de Tucumán hicieron un análisis del barro de exportación. Las mineras se exportan a declaración jurada, es decir, bien, Minera La Lumbrera, te juro por Dios que exporto 3 metales. Estos analizaron y había 30 metales. El cálculo del contrabando anual solo de Minera La Lumbrera de 5.500 millones de dólares por año, porque exportan minerales muy valiosos. Si vos tenés que la Barrick no es más honesta que Minera La Lumbrera, y tenés varias más mineras que hacen lo mismo, ahí nomás, controlando el contrabando de las mineras, tenés 15.000, 20.000 millones de dólares que no necesitan. Esa es la situación. ¿Ustedes se creen que las cerealeras son más honestas en la exportación que las mineras? O sea, hay una política de saqueo que está exacerbada por este gobierno. Ahora, la situación es muy grave a nivel internacional y es muy grave a nivel nacional. Si uno analiza la situación nacional, ningún país que no haya tenido una guerra en su territorio ha sufrido el nivel de destrucción y saqueo de la Argentina en estos últimos 40 años, más allá de lo que él ha tratado de hacer para revertirlo. Fíjate, 40 años se destruyó el polo industrial ferroviario. Le vendíamos a China, todavía hay en China material ferroviario que la Argentina le vendía en los años 70. El polo industrial naviero, están queriendo terminar de destruir Astilleros Río Santiago. El polo industrial aeronáutico, hace 40 años hacíamos jets, ahora no hacemos ni barrilete. El polo industrial petrolero, que no eran solamente los pozos de petróleo, eran las petroquímicas, las distribuidoras, etc. Fabricaciones militares. A eso destruimos el Sistema Nacional de Ferrocarriles, lo cual es una locura. Destruimos la flota mercante y fluvial. No tenemos flota mercante y fluvial. Y se pagan 6.000 millones de dólares anuales en fletes. A su vez, las empresas del Estado fueron regaladas en términos aberrantes. Por ejemplo, el señor Roca de Techín, Somisa estaba evaluado en 3.000 millones de dólares y María Julia Alzogaray y el papá de Triaca se le entregaron a 130 millones de dólares, es decir, al 5% de su valor. Y esto se repitió en gran parte de las empresas. Mientras tanto, en estos 40 años pagamos 500.000 millones de dólares en concepto de deuda. Perdimos 400.000 millones de dólares de renta petrolera por haber privatizado, etc. Y se perdieron otros 200.000 millones de dólares en concepto de haber destruido la flota mercante y naval. Y estos ahora quieren además dejarnos hiperendeudados. Es decir, evidentemente, y esto se da en un momento en el cual estás en una situación internacional en la cual hay una crisis de sobreproducción por carencia de demanda. Porque ¿qué pasó? Los 30 años de globalización neoliberal, sobre todo en el sector occidental, generaron altos costos sociales y económicos, incluso en los países centrales. Por eso lo tenés ahora a Trump, siendo el rey de los proteccionistas, tenés el Brexit en Inglaterra, está esta disputa con la Unión Europea, etcétera, etcétera. Todo esto en el marco de la disputa con el bloque de la alianza Rusia-China. Y a su vez, el problema es que en el sector occidental quieren solucionar
la crisis, que es una crisis debida al crecimiento exponencial de la pobreza y la indigencia y el desempleo y la polarización de la riqueza, donde el modelo argentino reproduce ese esquema, porque en esto hay que tener en cuenta además que en esos 40 años la desocupación pasó de un 3% a, ahora te dicen que hay un 10%, pero esto es falso porque la desocupación la mide el INDEC, que es la persona que no tiene trabajo pero buscó trabajo. Si no tiene trabajo pero no buscó trabajo porque cayó en el desaliento, no es desocupado, es inactivo. Ahora, si juntás los inactivos en edad de trabajar con los desocupados, está superando el 20% fácil. A todo esto, tenías el 90% de los trabajadores en blanco y con derechos sociales. Y ahora tenés el 46%, más de la mitad cayó en la precarización, negro, etcétera, etcétera. Y a su vez, la pobreza pasó de un 6% a más del 30%. Si te dicen 35, es absolutamente ridículo la forma en que lo miden. ¿Por qué? Porque una familia es pobre si gana menos de 20.000 pesos. Ahora, si gana 21.000, ya no es pobre. Ahora, saca 1.000 pesos dividido 4, 250 por mes, dividido 30 te da 8 pesos. Ha dejado de ser pobre, pero ningún miembro de la familia puede hacer un viaje en colectivo de ida. Entonces, cuando decir la pobreza en serio está rondando el 40%. Esto es una catástrofe. Digo, el nivel de saqueo y crisis social, ni hablar de lo que fue el sistema educativo público, y esto no es, decime cuando tengo que parar, esto no es inocente, porque si vos vas a dejar afuera el 35% de la población, no le podés dar el poder de la educación, porque te dicen que la información es poder, la educación es un poder mayor aún, porque es capacidad de incorporar y procesar educación y conocimiento. Por lo tanto, este deterioro del sistema educativo público, además de que ellos consideran que la educación y la salud no son derechos sino mercancía, lleva a que necesariamente tener una población más fácilmente manipulable. El tema es cómo salimos de esto. Aparentemente una crisis como esta, muy similar a la de 1930, tuvo dos salidas. Una fue el New Deal. El señor Roosevelt, presidente de Estados Unidos, se dio cuenta, en ese caso estaba asesorado por Keynes, contando con algunos empresarios como Henry Ford, que era más malo que una piraña, sabemos lo que era Henry Ford, pero no era ningún tonto. Y que entonces hicieron los famosos estados de bienestar, donde Henry Ford dijo: mi salida de la crisis es que mis obreros me puedan comprar mis autos. Por lo tanto, bajó la jornada laboral, subió los salarios reales, beneficios sociales, etc. La otra salida fue la de Hitler: superar la crisis a través del desarrollo de la carrera armamentista y lanzar la Segunda Guerra Mundial. Estas son las dos salidas que se están planteando acá. Yo no sé hasta dónde estos ejercicios conjuntos de Rusia y China son para decirle no te hagas el vivo. No se sabe qué puede pasar, pero hay que estar muy atentos. Ahora, de acá no se sale, sino a través de una redistribución en gran escala de la riqueza y frenando el saqueo. Por eso yo creo que después lo podemos ir viendo en más detalle. Acá no hay salida para este país si no tenés nacionalización de la banca, basta de la especulación financiera porque hizo nada. Nacionalización del comercio exterior y los puertos, basta de contrabando, viejo, porque si no. Nacionalización de la energía. Ustedes saben que de las 20 empresas más grandes de petróleo del mundo, 17 son estatales. Nos vendieron que había que privatizar la energía, es una locura porque es un insumo básico. Te digo estas tres como, a su vez, Argentina tiene que relanzar dos industrias de base, cuyos capitales, solo con lo que se fugó en los últimos 3 meses, 15.000 millones de dólares, lanzás una industria ferroviaria pública y una industria naviera pública. Pensá que una industria ferroviaria, ojo, se lanza con la guita que nos están afanando en 6 meses. ¿Qué es? Ahí tenés, creás decenas de miles de puestos de trabajo en la industria central,
en las industrias proveedoras, en el servicio de ferrocarriles, en los pueblos fantasmas, en la dinamización de las economías regionales y en la articulación con América Latina. Y ni hablar que, a su vez, el tema de las industrias navieras es multiplicadora de otras industrias, informática, etcétera, etcétera, etcétera. Y se pueden lanzar. Ahora, el gran problema que tenemos acá, y este es un problema civilizatorio, es el problema de las tecnologías que ahorran tiempo de trabajo humano. Pero están dadas las condiciones para sociedades de alta segmentación o para sociedades de alta integración social. ¿Por qué? Porque si hagamos cada vez 75% menos de tiempo de trabajo humano promedio, hagamos 50 para que nos salga. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta los años 80 el producto A te llevaba 80 horas hombre, es decir, 10 personas trabajando 8 horas. Ahora te lleva 40 horas hombre. Tenés 3 opciones. Te quedás con 5 trabajando 8 horas, 5 por 8, 40, y dejás 5 afuera que no vuelven. Te quedás con 4 trabajando 10 horas, 4 por 10 es 40, y a 6 afuera que no vuelven. O te quedás con 10 trabajando 4 horas, con una redistribución de la riqueza, altos salarios, etcétera, etcétera, no es que también es 4 por 10, 40, pero te das cuenta que eso te da otro modelo de sociedad. Ahora, esto no es delirante. En los 30 años de oro que van del 45 al 73 y como consecuencia de la presencia de la Unión Soviética y de las revoluciones en el tercer mundo, se llaman 30 años de oro porque fueron los de más alto y sostenido crecimiento económico en el capitalismo y en el socialismo. Y justo coincide con una caída de la jornada laboral casi a la mitad. Es decir, desde las 72 horas semanales de principios del siglo XX, que eran 6 días a la semana, 12 horas, a las 40 horas semanales de los años 50, 60, etc., 5 días a la semana, 8 horas. Es decir, esto no es delirante. Lo que quiero decir es que estamos ante situaciones de desafíos civilizatorios y de altísimo riesgo. Y esto obliga a que, me parece, elevemos el nivel del debate, tengamos mucha información sobre lo que está sucediendo, intercambiarnos información, porque verdaderamente sería muy difícil que al no tener una idea del contexto y cómo se está moviendo ese contexto y qué está sucediendo y cuáles son los proyectos que tiene, y no puede pasar, no sé, como a Nicolás II de Rusia, que le estaban tomando el Palacio de Invierno y él tenía un diario íntimo, y en el diario íntimo escribió el día que le tomaban el Palacio de Invierno: hoy mi corazón late de alegría porque la pesca en el lago ha estado maravillosa. No nos puede pasar eso, muchachos. Nos han robado hasta el apellido. Basta de traiciones en nombre del campo popular, ¿no?